En este tema de contratos trataremos los epígrafes de objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión, garantías exigibles en la contratación del sector público y ya pasando a los contratos de las administraciones públicas, preparación de los contratos de las administraciones públicas, expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas. Bien, pues pasamos directamente ya a entrar en el artículo 99, que es el que trata el objeto del contrato. Del epígrafe número 1 yo sería concisa y diría sencillamente que el objeto del contrato deberá ser determinado. ¿De qué depende? Bueno, pues del tipo de contrato, efectivamente. En el apartado número 2 se estipula la prohibición de fraccionar el contrato, sobre todo cuando la intención es fraudulenta, es decir, evitar controles que por tener una mayor cuantía o un mayor valor estimado del contrato podrían ser necesarios, mientras que haciéndolos pasar por contratos menores no estarían sujetos a esos controles. El apartado número 3 nos dice que si bien él lo hace con un imperativo, es decir, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse su división en lotes. Esto en realidad, bueno, queda matizado con el párrafo siguiente, cuando dice que no obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el contrato. No obstante, exige que sea una decisión justificada, aunque es fácilmente justificar la decisión de no dividir en lotes si el órgano de contratación tiene mucho interés en no hacerlo. Recordemos que se decía en la exposición de motivos que una de las finalidades de este contrato, de esta ley de contratos, era servir de catalizador económico para permitir la entrada de las pymes y por ello el tema de la división en lotes, para que entraran a proyectos grandes pero realizando tareas más pequeñas. Bueno, pues palabras. Bien, seguimos el epígrafe 4 de este artículo 99, que nos dice que no obstante, si se decidiera dividir en lotes, se pueden introducir, esto es un condicional, se podrían introducir las siguientes limitaciones. Primero, el número de lotes al que se puede presentar oferta por parte de un mismo licitador y B, el número de lotes al que un mismo licitador pueden adjudicársele. No tiene demasiada dificultad. Simplemente en el apartado 5 sí que me gustaría destacar el concepto de oferta integradora, que se permite cuando a un licitador se le permite la adjudicación de más de un lote. Aparece el concepto jurídico de oferta integradora, que nos dice que debe reunir los siguientes requisitos. Primero, que conste en el pliego la posibilidad de esa presentación de una oferta integradora y además en el anuncio de licitación. De otro lado, el apartado B nos dice que debe tratarse de supuestos en los que existan varios criterios de licitación, o sea que iros olvidando de los contratos súper simplificados, ¿no? Porque recordáis que en aquellos los únicos criterios que podían admitirse eran los de valoración automática, etcétera, o numérica. Bueno, eso ya lo veréis cuando os toque el tema del súper simplificado. De otro lado, yo el apartado C lo dejaría por el tiempo y porque creo que es más difícil de memorizar. Y el apartado D, el último, pues efectivamente que el licitador esté en condiciones de demostrar de la solvencia o la clasificación que se exija para cada uno de los lotes que integran la oferta integral. Valga la redundancia, que forman parte de la oferta integradora. Por último, el epígrafe número 7 nos dice que cada lote constituirá un contrato. Esto yo he oído por ahí algo así como que, podría ser un fraude de ley y tal. Yo no creo que sea un fraude de ley, precisamente porque lo está diciendo la ley. Es decir, el objeto del contrato es único, solo que se fracciona en lotes y la formalización del contrato de cada uno de los lotes se hace en un documento administrativo diferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153.
pero no por ello se fracciona el contrato. Bien, seguimos. Artículo 100, presupuesto base de licitación. De entrada no se nos da un concepto o una noción de lo que es el presupuesto base de licitación, pero se nos dice que es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido. Sería algo así como el precio máximo que puede llegar a fase D, ¿de acuerdo? Porque habla de comprometer. Entonces, la fase D, bueno, ya sabéis, la fase D, el compromiso de gasto es la fase D. Entonces, bueno, pero si llega a la fase D tiene que haber pasado por la fase A, tampoco es muy difícil. Es el gasto máximo que puede comprometer el órgano de contratación, IVA añadido. ¿Por qué? Porque el IVA también lo tiene que pagar el órgano de contratación y por lo tanto tiene que haberlo previsto. El artículo 101 es un artículo largo, denso, así que vamos a intentar simplificarlo. Nos habla de valor estimado. Ya sabemos que el valor estimado fue un concepto que se introdujo en estas últimas directivas para unificar criterios a la hora de que las empresas de cualquier país de la Unión Europea o de fuera tuvieran un concepto básico que entendieran como gasto o como precio o como importe del contrato. Y entonces se nos dice en primer lugar, en el apartado primero, que el valor estimado será determinado del siguiente modo. En el caso de contratos que no sean concesión, lo tenéis aquí, por el importe total sin incluir el IVA. Siempre el valor estimado siempre excluye el IVA, o dicho en su contrario, el valor estimado nunca incluye el IVA. Por lo que os he dicho, por lo que el valor estimado, porque el valor estimado es un concepto que se trajo al ordenamiento jurídico a partir de las directivas a fin de unificar el importe del total del contrato que se fuera a celebrar en todos los países de la zona euro o de fuera de la zona euro. Como el IVA puede ser distinto en distintos países de la zona euro o para distintas prestaciones, pues lo que se hace es excluir el IVA y así queda un concepto unificado y luego ya en cada país pues se le pone el IVA que corresponda. Eso es un truquillo para que os quedéis siempre con el concepto ese de que el valor estimado nunca lleva IVA. O nunca se calcula con IVA. Y en el segundo caso, pues ¿cómo se determina? Pues en los contratos de concesión, que es los que nos quedaban, en virtud del importe neto de la cifra de negocios. Yo no me metería en más. Pasaría directamente ya al epígrafe número 3, que nos habla de cómo se calcula ese valor estimado y se nos habla de los conceptos que se incluyeron en ese cálculo. Bueno, el apartado A nos habla de la renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o servicios distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador. Yo en este apartado me he atrancado siempre, porque yo pensaba en una concesión de servicios y entonces, dado que una empresa, una persona jurídica privada está prestando un servicio en calidad de concesionario, lo que está cobrando es o una tarifa o un precio público. Más que el precio público yo tiraría por la tarifa, pero no una tasa. Una tasa es un tributo. Entonces, bueno, pues siempre me quedó un poco ahí el tema de cómo esto de distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador, cómo alguien que no es el poder adjudicador puede reclamar el pago de una tasa, dado que es un tributo. Bueno, pues sencillamente ya preferí no darle más vueltas o pensar que quizá el poder adjudicador, digamos, distintas de las recaudadas por el poder adjudicador, pensar que estas tasas van destinadas a otra administración pública o ente del sector público o lo impone otra administración distinta que de alguna manera pues regula el servicio, independientemente del poder adjudicador, que es quien va a gestionar el contrato, no el servicio en sí mismo. Bien, pasamos al apartado B. Ya digo que prefiero no darle más vueltas porque es que si no se me empiezan a mezclar los conceptos. El apartado B.
Se tendrán en cuenta también a la hora de calcular el valor estimado si el licitador ha recibido subvenciones, una o varias. ¿Por qué? Porque es un importe que ya no tiene que poner de su bolsillo el licitador. El apartado E, el C y el D los dejo porque, bueno, primero porque no da tiempo y también yo siempre voy a los más fáciles de recordar, a los más fáciles de memorizar, dado que el tiempo es limitado. El apartado E nos dice que deberá tenerse en cuenta también el valor de todos los suministros y servicios que el poder adjudicador ponga a disposición del concesionario. Si pusiera a disposición maquinaria o terrenos, etcétera, bueno, pues claro, eso es algo que ya no tiene que salir del bolsillo del adjudicador, también se tiene en cuenta. En el número 5, en el apartado número 5, se habla del método de cálculo y yo sencillamente digo que será aplicado por el órgano de contratación, como siempre, como parte de las prerrogativas de la administración contratante, y deberá figurar en los pliegos. Ya está, esto es por razones de seguridad jurídica. Y lo cierto es que no destaco nada más de este artículo porque es que el tiempo se va y no hay. El precio, artículo 102, es curioso porque aquí la definición de precio aparece en el artículo 103, pero bueno, podemos ver el párrafo número 1 que se dice que los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en virtud de la prestación efectivamente realizada, pues ejecutada y de acuerdo con lo pactado, más o menos en virtud de la prestación realizada en tiempo y forma, más o menos. Bien, el artículo 103, os lo señalo así, nos dice que se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sea abonada por la administración o por los usuarios. Esto es importante tenerlo en cuenta, bien sea abonada por la administración o por los usuarios. El precio parte del precio puede consistir en las tarifas o en los precios públicos que pagan los ciudadanos cuando se trate, por ejemplo, de una concesión de servicio. El apartado número 2 nos habla de que con carácter general el precio se expresará y se pagará, aunque no lo diga, en euros, sin perjuicio de otras contraprestaciones. Yo doy por hecho que está pensando en el contrato de suministros, donde se dice que parte del precio podrá pagarse en especie, siempre y cuando se trate de los mismos bienes o productos que están siendo adquiridos nuevamente, pero más antiguos. Los ordenadores, vaya, todos sabemos que esto va por el tema de los ordenadores. El apartado número 4, este es interesante porque nos dice que el precio podrá formularse por precios unitarios o a tanto alzado. Y por último, el epígrafe número 8, que tampoco es imprescindible, si queréis lo podéis dejar, yo es que lo considero fácil de memorizar, donde dice que se prohíbe que la administración pública, ojo que ya está cambiando el sujeto, hasta ahora hemos estado hablando de poderes adjudicadores, mirad el principio, incluso del sector público, mirad el inicio del artículo 102 que nos habla de los contratos del sector público y de pronto en el apartado número 8 del mismo artículo se reduce ese sujeto y se habla de los contratos de las administraciones públicas. Estas puntualizaciones pueden parecer una tontería, pero a la hora de cantar, por decirlo de alguna manera, como vamos muy rápido y la cabeza tiene que ir muy rápida, se pueden, incluso sin darnos cuenta, podemos confundir un concepto con otro y podemos echar a perder el artículo entero. Bien, aunque esté bien, pero claro, si metemos aquí los contratos del sector público, pues ya fuera. Entonces, excepto en los supuestos en los que el pago pues, sea fruto de un arrendamiento financiero o de un arrendamiento con opción a compra. Pues casi mejor, si tenéis miedo de confundiros a la hora de cantar, casi mejor quitar el apartado 8. Lo estoy viendo ahora. Yo es que lo memoricé así y ya se me quedó. Pero si tenéis miedo de meter la pata en lo de administración pública con lo de sector público, sacadlo del esquema. Bueno, pasamos al artículo 103, procedencia y límites de la revisión del precio del contrato.
En el apartado número 1 es un apartado muy mal redactado gramaticalmente y muy difícil de comprender gramaticalmente. A mí me costó muchísimo, por eso trato de simplificarlo. Nos dice que los precios de los contratos del sector público, otra vez, volvemos al sector público, solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este capítulo. Este párrafo concretamente ni lo toco, porque nos habla de que, salvo en los contratos, nos hace tres oraciones negativas, y esto es un galimatías. Así que yo directamente paso ya a la definición de precio, que la hemos visto antes, diciendo que se entiende por precio cualquier retribución o contraprestación económica, bien sea abonada por la Administración o por los usuarios. El párrafo número 2 nos dice que, en principio, las revisiones en el precio solo podrán llevarse a cabo, primero, en las condiciones del párrafo 1, es decir, de forma periódica o previstas de forma periódica y predeterminada, y, entre otros, en los contratos de obra. ¿Por qué? Porque luego empieza a relatar una serie de contratos difíciles de memorizar, que es mejor no meterse en ellos. Así que yo digo, entre otros, pues solo en los contratos de obra. No se considerarán revisables en ningún caso los costes financieros, los gastos generales de estructura, ni el beneficio industrial. En el apartado número 4 nos habla de que la revisión aplicable, es decir, tanto la fórmula como los periodos, como la forma de aplicar la fórmula o los coeficientes, todo esto debe venir precisado y, valga la redundancia, de forma muy precisa en los pliegos, para que no haya ninguna duda a la hora de aplicar esta revisión. El apartado número 5 del propio artículo 103 todavía nos dice que la revisión periódica y predeterminada solo podrá realizarse, esto ya es un requisito formal, cuando se hubiera realizado al menos el 20% del importe y hubieran transcurrido 2 años desde su formalización. Yo ya de este artículo no destaco nada más, porque es que no hay tiempo. Es que luego está todo lo que es como lo dice el epígrafe, todo lo que es la preparación de los contratos de las administraciones públicas, que son otro montón de artículos, y es que no hay tiempo. El artículo 104 yo lo mencionaría si tuviera tiempo, si no, por lo menos sí que lo voy a explicar, porque me parece interesante de cara a entender el concepto general de lo que es la revisión del precio. Se nos dice que cuando la cláusula de la revisión se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiera incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueran procedentes, artículo 193, recordad, constitución del contratista en mora, los índices de precio que ha de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación, salvo que la correspondiente al periodo real tenga un coeficiente inferior. Lo que nos viene a decir esto, que yo creo que lo habéis entendido, pero bueno, yo lo voy a explicar para mí, es que cuando el contratista se ha constituido en mora y ha realizado la prestación un año después, por ejemplo, del periodo en el que tendría que haberla realizado conforme a los pliegos del contrato, la revisión del precio se calcula con los coeficientes correspondientes al año X más 1 y con el coeficiente correspondiente al año X, que es el que hubiera correspondido de no haberse constituido en mora. El de los dos valores, el que resulte más bajo, pues la administración, el órgano de contratación en este caso, es el que tiene la facultad de escoger la revisión que resulte un importe menor, más bajo, o sea, menos dinero. Bien, el artículo 105 nos habla del pago del importe de la revisión, y esto también me parece interesante porque no se hace un ingreso a cuenta, ni se hace una devolución, ni nada parecido. Lo que se hace es, primero de oficio, que eso a veces hay que insistir al órgano de contratación, quiero decir, porque lo de oficio,
y mediante el abono o descuento en las certificaciones o pagos parciales. No hay ningún pago o descuento que se haga fuera de las certificaciones o pagos parciales para evitar actuaciones fraudulentas. En un contrato se realiza una prestación, ya lo decía en la definición del precio, el precio se abonará al contratista en función de la prestación efectivamente realizada, contra certificación de ejecución, ¿de acuerdo? Bien, ya pasamos a las garantías exigibles en los contratos celebrados por las administraciones públicas. Estamos todavía en el sector público, pero vamos a ver las garantías exigibles a los contratos celebrados por las administraciones públicas. Los del sector público se tratan en un artículo o en 2 artículos posteriormente, pero yo no los meto en el esquema porque es que no hay tiempo. Pero por lo menos indicar que el 106, que es el que habla de la garantía provisional, y el 107, que es el que habla de la definitiva, se refiere a garantías celebradas de contratos celebrados con la administración pública. Otra vez, no confundir los acuerdos o los pactos que se aplican a contratos celebrados con la administración pública con aquellos que se aplican con el sector público, porque podemos echar a perder un artículo entero. Bien, el 106 nos habla de la garantía provisional. Nos dice en el párrafo 1 que en principio no procede la exigencia de garantía provisional, salvo que el interés público lo justifique, y que se podrá exigir a los licitadores la constitución de una garantía previa, me imagino que con la presentación de la licitación, de la proposición, que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato. Yo aquí me costó mucho entenderlo, yo es que no soy especialmente espabilada, y me costó mucho entenderlo porque al principio pensaba que, vamos a ver, perfección del contrato, artículo 153. Una vez que se perfecciona el contrato, o sea, se formaliza se perfecciona con la formalización, ya se ha constituido la garantía definitiva. Recordad el artículo 150, apartado, no recuerdo si era el 2 o el 3 exactamente, en el que se decía que una vez que se eleva la propuesta de resolución del órgano de contratación, de la mesa de contratación al órgano de contratación, este requiere al posible adjudicatario para que presente documentación y preste garantía definitiva. Y entonces tiene un plazo de 10 días. Y el licitador que ha sido seleccionado presta garantía definitiva. Y entonces ya es adjudicatario, tiene la condición de adjudicatario. Y posteriormente, transcurrido este plazo, habrá un plazo de 5 días para la formalización del contrato. Y yo al principio entendía que había una especie de incongruencia porque yo decía, o sea, el adjudicatario ha constituido una garantía definitiva en los 10 días siguientes a la propuesta o al requerimiento de documentación y garantía. Y además puede que tenga constituida, si es que así se le solicitó a él y al resto de los licitadores, una garantía provisional, porque hasta la perfección del contrato, que es un momento posterior, sigue vigente la garantía provisional, y es que lo dice aquí, o sea, responde la garantía provisional, responde del mantenimiento de las ofertas hasta la perfección del contrato. Y yo decía, no puede ser que haya dos garantías simultáneamente. O sea, que el adjudicador... Claro, cuando leí bien la garantía definitiva, vi que se dice que concretamente para la persona del adjudicatario, la constitución de la garantía definitiva da por finalizada la garantía provisional. Entonces no hay simultaneidad de garantías. Sí sigue vigente para el resto de los licitadores, porque recordemos que conforme al artículo 153, si el adjudicatario no presenta documentación, no presta garantía o no lo hace en tiempo y forma, se pasará al siguiente de la lista.
y para eso está la garantía provisional todavía retenida. Bien, una vez ya explicado esto, que no debería ser materia de explicación, pero bueno, yo lo digo porque a mí me costó entenderlo y yo me hacía mucho lío, paso al epígrafe 2, que nos dice que esta garantía provisional no podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación. ¿Por qué del presupuesto base de licitación? Porque pensad que cuando se hace estamos en un momento incipiente del procedimiento de contratación y el único valor que tenemos como referencia es el precio base de licitación. Podría ser el valor estimado, pero bueno, pues han decidido que es el presupuesto base de licitación. De otro lado, nos dice que 4. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores después de la perfección del contrato. Es decir, una vez que se formaliza en documento administrativo el contrato, en esos 5 días posteriores a que el adjudicatario ya ha prestado garantía definitiva, entonces ya, bueno, pues será devuelta, se extinguirá automáticamente. En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva. Bueno, también lo indicaba aquí en el número 4, pudiendo aplicarse el importe de la garantía provisional pues a la definitiva. Esto era a lo que yo me refería, que también está en el de la garantía en el 153 y en el 107 creo, si no me falla la memoria, que lo dice muy claro. Dice, en todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva. No hay simultaneidad de garantías, como yo al principio creía. Constituyes la definitiva y se extingue automáticamente la provisional, a salvo de que se pueda aplicar el importe de una a la otra. Pasamos al artículo 107, que nos habla de la garantía definitiva. Se nos dice que en los contratos que celebren las administraciones públicas se podrá constituir una garantía, deberán constituir los licitadores que presenten no podrán, deberán, el podrán era en la provisional, deberán constituir una garantía del 5% del precio final ofertado. Decir el apartado 2 que en casos especiales el órgano de contratación podrá establecer en el pliego una que podríamos llamar garantía complementaria de hasta un 5% del precio final ofertado. Bueno, pues por circunstancias que eso ya no nos competen. Y ya pasaría de este artículo, simplemente el 109, quizá no lo metería en el esquema por tiempo, pero sí me gustaría mencionarlo porque se habla de la constitución, de la reposición y del reajuste de la garantía. ¿Cómo se constituye? Apartado 1, pues de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2 del 150, cuando hablábamos de esos 10 días en los que se requiere al adjudicatario de la documentación y de la constitución de la garantía definitiva. El número 2 nos habla de supuestos en los que se apliquen penalidades o indemnizaciones durante la ejecución del contrato. Como estas se hacen efectivas contra la garantía definitiva, claro, esta disminuye su importe. ¿Qué se impone? Pues el deber de reponer en un plazo de 15 días hasta el montante original. Original me refiero inicial. Y el apartado número 3 nos dice que como consecuencia de una modificación del contrato, artículos 204 a 205, que conlleve una variación del precio, pues también en el plazo de 15 días se podrá verificar la variación en el importe de la garantía, bien hacia arriba, bien hacia abajo. El artículo 110 es interesante porque nos dice qué responsabilidades están afectas a la garantía y veis en el apartado A nos dice la obligación de formalizar el contrato. En el apartado, no lo dice aquí pero os lo digo yo, en el apartado 1 del 153, lo tenemos aquí. Los contratos que celebren las administraciones públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste a las condiciones de licitación. A ver, el plazo está en los términos, los contratos, en el caso de contratos menores,
era de 5 días el plazo. ¿Dónde está? Documento constituyendo documento suficiente para acceder. En ningún caso este documento, las cláusulas. Bueno, pues no lo encuentro ahora, pero sé que eran 10 días. Los servicios, cuando por causas inimputables no se hubiera... Quizá está en el 150. Veamos si está en el 150. Yo creo que sí. Sí, aquí está. Ya hemos visto el apartado 2, que es el de la constitución de la garantía definitiva y de la presentación de documentos, y el 150, en el número 3, nos dice: el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Vale. Ya está adjudicado y luego pues posteriormente se formaliza. Bien, estábamos aún en el artículo, en el artículo 110 estábamos sobre qué es, a qué afecta la garantía definitiva. Una de ellas era el mantenimiento de la proposición, o digamos asegurar que el contratista va a formalizar el contrato en tiempo y forma. El otro era el apartado B, para responder de las penalidades impuestas de acuerdo al artículo 92. El artículo 192, habla de la ejecución defectuosa o la no ejecución de determinadas partes de la obra. También del 193, que es la constitución en mora del contratista, que puede conllevar la imposición de penalidades. Y el apartado C, que habla de la correcta ejecución de las prestaciones. Después tenemos el apartado D, responderá de la resolución cuando se determine la culpabilidad del contratista, es decir, se resuelve por culpa del contratista el contrato. Las causas de resolución son otro tema. Y además, y esto es importante, la garantía definitiva queda retenida aun cuando se hace acta de entrega. En una obra, por ejemplo, se hace un acta de entrega de la obra. La garantía definitiva queda retenida. ¿Por qué? Porque responde de vicios o defectos durante el plazo de garantía. Bien, el artículo 111 nos habla de la devolución y cancelación de garantías. Yo tampoco lo metería en el esquema porque no hay tiempo, pero bueno, se dice que la garantía será cancelada cuando venza el plazo de garantía, o cuando haya resolución del contrato sin que la culpa sea imputable al contratista, es decir, sea imputable a la administración. ¿Por qué? Puede ser. El supuesto más común es que el órgano de contratación, la administración pública, se constituya en mora durante más de 6 meses consecutivos, y en ese caso es causa de resolución no imputable al contratista. El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 2 meses desde la finalización del plazo de garantía. Ahora ya sí que entramos en el libro segundo de los contratos de las administraciones públicas, disposiciones generales. Yo comienzo siempre con el artículo 115, consultas preliminares de mercado, porque me ayuda a situar numéricamente dónde tengo que empezar. Bueno, pues tampoco hace falta extenderse demasiado en este artículo, simplemente mencionarlo. Pues consultas preliminares de mercado, 115. A partir de aquí ya pasamos al 116, que nos habla del expediente de contratación, inicio y contenido. El apartado número 1, o el párrafo número 1, nos dice que se requerirá, es decir, es requisito indispensable, la redacción o la tramitación de un expediente previo a la licitación del contrato, en el que será la parte más importante quizá la motivación de la necesidad del contrato. También están otros elementos del contrato, como el proyecto, si es que hay, el anteproyecto de obras, si es que se trata de un proyecto de obras, etcétera. Si se trata de una concesión, pues estudios de mercado, etcétera, etcétera. Pero para mí la parte fundamental, jurídicamente hablando, es la motivación o la justificación de la necesidad de la contratación. A partir de aquí, hablamos de la aprobación del expediente. Bueno, pues una vez completado el expediente,
se dictará resolución motivada disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, lo que implicará la fase A. Bien, para estos entonces, es decir, para cuando se abre el procedimiento de adjudicación y se abre la fase A, ya tienen que estar aprobados los pliegos o aprobarse simultáneamente con la fase A. Lo digo porque los pliegos también forman parte de este tema. Y deberá ser objeto de publicación en el perfil del contratante. Esta es la exigencia, en el perfil del contratante, y lo repito otra vez, no se habla del BOE, no se habla del BOP, se habla del perfil del contratante. El artículo 118 nos habla de los contratos menores. En otros temas se puede explayar más este artículo, pero en este es que no hay tiempo, en este tema. Se da una mera definición de lo que se considera un contrato menor, pues aquellos cuyo valor estimado fuera inferior a 40.000 euros cuando se trate de obras y 15.000 euros cuando se trate de suministros o servicios. Respecto a la tramitación del expediente, pues se motivará la necesidad del contrato, lo que no alterará su objeto con el fin de evitar la aplicación de umbrales descritos en el apartado anterior. Es decir, se cuidará que no se haya realizado o que no se intente realizar una ocultación del objeto verdadero del contrato con tal de disminuir el valor estimado y por lo tanto hacerlo pasar por un contrato menor, cuando en realidad debería tener una tramitación de contrato, digamos, ordinario. Vamos a dejarlo así. Y bueno, pues podemos hablar de la tramitación de urgencia, pero muy por encima, porque es que se nos va el tiempo. Tramitación de urgencia del expediente, pues la tramitación de urgencia se trata de aquellos expedientes referentes a contratos cuya celebración respondan a una necesidad inaplazable. No estamos hablando de una situación de emergencia, que esos son los contratos de emergencia. Yo lo dejaría ahí, porque es que no hay tiempo para más. De otro lado tenemos la tramitación de emergencia, el artículo 120. De hecho, esto creo que ni siquiera se exige en el pliego de cláusulas, de hecho ni siquiera se exigen los epígrafes del tema, con lo cual si no lo mencionáis tampoco pasa nada, pero por mencionarlo de pasada, la tramitación de emergencia sí que responde a acontecimientos catastróficos, eso es la diferencia. Lo otro es una necesidad inaplazable, pues que puede ser que se ha roto una farola de un sitio muy específico donde es necesaria, pero eso no es una catástrofe. Mientras que una catástrofe, un acontecimiento catastrófico, pues no sé, tipo pues un desbordamiento de un río, una cosa de estas. Bien, ya pasamos a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Artículo 121 nos habla del pliego de cláusulas administrativas generales, que ya dice que serán a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública previo dictamen del Consejo de Estado. En el tema de las comunidades autónomas casi mejor no os metáis, porque en cualquier momento puede salir una sentencia, de las que han salido tantas ya recurriendo la invasión competencial de esta ley en el ámbito de titularidad de competencias de las comunidades autónomas, y podríamos no estar al tanto y echar a perder otra vez el artículo, es decir, por una tontería echar a perder el artículo. El artículo 122 nos habla de las particulares. Las particulares responden al expediente concreto y entonces nos dice que deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación. Y ojo con esto, porque dice que solo podrán ser modificadas con posterioridad por error material, de hecho o aritmético, y en otro caso la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. Dejaremos simplemente lanzado en el artículo, no recuerdo el número, cuando habla de el plazo para la presentación de proposiciones, el 100, a ver si lo consiguiera encontrar, no lo voy a encontrar y voy a perder el tiempo. El artículo que habla del plazo para la presentación de proposiciones nos dice en uno de los apartados
que podrá suspenderse ese plazo de presentación cuando sea necesaria la modificación o cuando se haya producido una modificación sustancial de los pliegos. Y yo simplemente lo dejo ahí lanzado, ¿vale? Cada uno ya que lo mire como quiera, porque no se me va mucho de tiempo. Y ya está. Luego están el pliego de prescripciones técnicas, pues un repasito de más o menos en qué consiste, las generales y las particulares. Y yo no metería nada más en el tema, ni el 125, ni el 126, nada, ni siquiera lo que os dije al principio, a ver dónde están estos artículos, de la adjudicación de los contratos de las administraciones públicas. Esto tampoco lo metería, porque es que no hay tiempo. Me quedaría con el de las administraciones públicas y se acabó. Bueno, pues con esto se finaliza el tema de objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión, garantías exigibles en la contratación del sector público, preparación de los contratos de las administraciones públicas, expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.